Ya regresamos a esta pausa comercial y esta noche saludo con mucho agrado, como siempre, es bienvenida a la doctora Celia Montes Montañez, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAS y profesora normalista, a quien saludo con mucho agrado en esta noche. Doctora Celia Montes, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Paco Carlos Infante. Buenas noches, Zacatecas, padres de familia, profesores, sociedad en general. Gracias por abrirme las puertas de tu canal para dar información. Pues más que información, es un aporte de este estudio minucioso que usted ha hecho a lo largo de estos años, aparte de ser catedrática universitaria, es docente normalista, y hoy está en la mesa de discusión el tema de los libros de texto, que usted ha hecho investigación de esto. Efectivamente, en síntesis, a lo largo de los últimos 20 años me he ocupado de estudiar, investigar los libros de texto gratuitos a partir de la segunda mitad del siglo XX. En sí, mi primera motivación para estudiar los libros de texto fue mi libro de Historia y Civismo de cuarto año de primaria, que forma parte de la primera generación de libros de texto gratuitos emitidos durante el gobierno de López Mateos, estando en la Secretaría de Educación Jaime Torres Bodet. Entonces, precisamente, parece que coinciden dos eventos muy importantes para mí. En este caso, como investigadora, llega mi libro, La Pedagogía de la Nación, que es mi libro más reciente, que contiene mi tesis doctoral, en el cual hablo del trayecto que han seguido los libros de texto a lo largo de 3 reformas educativas en México. El libro se titula La Pedagogía de la Nación, interpretaciones de la independencia en los libros de texto de Historia de México. ¿Cuál es el aporte de este libro? El aporte de este libro resulta en estos momentos muy pertinente, Paco, porque ahorita está en el ojo del huracán, en los medios de comunicación masivos, en redes sociales, una polémica muy enconada en torno a los contenidos de los nuevos libros de texto que han sido emitidos dentro de esta reforma educativa a la cual se le ha denominado la nueva escuela mexicana. Aquí la situación es que necesitamos conocer los contenidos de los libros, de estos nuevos libros de texto, para poder normar criterio. Para normar criterio necesitamos estar informados. La información, afortunadamente, está contenida en este libro, que se llama La Pedagogía de la Nación, así lo titulé. Quiere decir que la Pedagogía de la Nación consiste en una serie de estrategias que se han implementado por parte de las élites políticas y educativas para llevar el conocimiento a los lectores y aprendices cautivos, que son los niños y las niñas de la educación básica en México, primaria y secundaria. En este caso, los libros que ya van a llegar a las escuelas en días van dirigidos específicamente a los niños de primaria. Entonces, estos libros merecen ser revisados para no dejarnos llevar solo por las opiniones de los comunicadores o de especialistas en otras áreas del conocimiento, pero no precisamente de pedagogos. Entonces, yo quiero decirles a los padres de familia, a los profesores, a quienes nos están viendo, que para mí es una gran oportunidad de estar aquí contigo, porque aquí en Zacatecas soy la precursora del estudio
de la investigación, de la producción, de la hechura y de los intereses que prevalecen detrás de los contenidos de un libro de texto. Y no se diga los de historia, porque los libros de texto de historia son el vehículo ideal, seguro, para que transite una visión de país que es la que conviene a los intereses del régimen o de las clases políticas en el poder y que se reflejan obviamente en el sistema educativo. Hay mucho de qué hablar, pero necesitamos, decía yo, estar informados. La información norma criterio, y cuando tenemos criterio, entonces podemos criticar y cuestionar lo que en este caso nos interesa, que son los contenidos que nuestros niños y niñas van a estudiar en las escuelas. Pero no solamente criticar y cuestionar, sino proponer. Lo que yo en este momento, porque es muy breve el tiempo, te puedo comentar, Paco, que yo he sido partícipe y actora primero fui depositaria de los primeros libros de texto gratuitos, que se emitieron al fundarse la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 1959. Y donde, por cierto, el presidente López Mateos le dijo a Jaime Torres Bodet, secretario de Educación en ese momento, y a Martín Luis Guzmán, que fue el primer director de la Comisión General de Libros de Texto Gratuitos, dijo: yo no voy a intervenir en la visión de país para México, para los niños y niñas mexicanas, para nuestras futuras generaciones. Lo único que les voy a pedir es que en estos libros no se refleje de ninguna manera odios, rencores ni confrontaciones entre los mexicanos. En 1970, cuando Luis Echeverría Álvarez decidió también una nueva reforma educativa, fíjate, él quería que hubiera un carácter interdisciplinario. Desaparecen las asignaturas y se estructuran las ciencias sociales. Yo creo que tú llevaste el libro de ciencias sociales en la escuela primaria, ya no de historia. Y le encargó a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, con quien tengo el honor de conocerla, de conversar con ella, ya es octogenaria, pero es una también precursora de la hechura de libros de texto. A Josefina Zoraida le encargó que elaborara los contenidos de ciencias sociales. Yo le pregunté a la doctora Zoraida Vázquez, ¿el presidente o las autoridades educativas le dijeron a usted qué debía o qué enfoque debía de tener la historia dentro de los libros de ciencias sociales? Y me dijo, para nada. No, Echeverría no era historiador. A él lo que le interesaba era forjar a los niños del futuro como útiles al país y con una educación científica. Más nada me dijo de esto, si hay que hablar, de esto nada. Ella me dijo, a mí me cuestionaron después porque mencioné el fidelcastrismo, pero de manera muy sutil para los niños de sexto. Llegan los años 90, llega Salinas de Gortari al gobierno del país y implementa la modernización educativa con Ernesto Zedillo en la Secretaría de Educación a reformar los libros. Y otra vez las asignaturas, español, matemáticas, historia, otra vez historia y ciencias naturales. Muy bien. Otra vez una polémica, son los libros de la modernización educativa. Pero fíjate la polémica, ¿cuál fue? Obviamente, Salinas de Gortari quería insertar una visión del Banco de México, porque todos los libros de texto en sus contenidos también responden a un modelo económico. Neoliberal, en aquella época.
Fíjate que en la época de López Mateos se buscaba el progreso hacia adentro, desarrollo dentro del país. En la época de Echeverría se buscaba el modelo económico, sí estaba el modelo económico capitalista con una visión internacionalista de corte liberal, más no en el contenido de los libros. A los niños y a las niñas nunca se les decía fuera los conservadores o que ese tipo de cosas no existía. Sí, los de la modernización educativa son de corte neoliberal, pero la polémica fue en torno a que en los libros de historia de sexto año ya Salinas de Gortari quería plasmar, plasmó por ahí un párrafo diciendo cuáles eran los logros del Partido Revolucionario Institucional. Lo menciona ahí. Se menciona el guadalupanismo como un lazo de identidad nacional y también se menciona la película de Pepe del Toro de Pedro Infante, con Blanquestela para hablar de la importancia de la cinematografía en la cultura de México. Se armó una polémica también porque, te decía antes de iniciar el programa, así brevemente, porque se menciona a la Malinche, a Malinatzin, como amante de Cortés. El término amante para los niños de los años 90 no debía todavía mencionarse. Impropio. Era impropio, muy bien. Pero fíjate aquí lo que hubo. Tanta fue la polémica que se constituyó una comisión revisora de los nuevos libros de texto, de ciencias naturales y de historia. Y fíjate que yo participé en esa comisión revisora. Fuimos convocadas grupos de maestras de todos los estados del país, maestras, y ahí estuvimos revisando los libros y comentando qué era lo que nos convocó Idolina Moguel, que era la de la Comisión de Educación en el Senado, qué era lo que no consideramos pertinente para llevarlo a las aulas. Pero lo revisamos los maestros y se hicieron las correcciones. ¿Qué de malo tendría que ahora que conozcamos los contenidos de los libros, digamos, a nosotros no nos convence, y cierro con esto, sí, no nos convence faltar el respeto a la inocencia de los niños y las niñas. Y nos quedamos con eso, doctora Celia Montes. No porque la información sea mala. Los niños tienen que saber cómo nacemos. No es malo que sepan, pero es como si a un bebé recién nacido le das un camarón. El camarón no es malo, tiene muchas proteínas, pero su estomaguito no está preparado para digerirlo. Hay edades para procesar la información. Doctora Celia Montes, yo le agradezco y espero de verdad con mucho agrado, así como también los amables televidentes que nos escriben en las redes sociales, la doctora Celia Montes Montañez estará más seguido en estos espacios informativos para explicar. Es imposible en 15 minutos agotar este gran tema que seguramente seguirá dando de qué hablar. Doctora Celia Montes, yo le agradezco su atención y estaremos aquí, nos estaremos saludando más seguido. Muchas gracias. El libro, La Pedagogía de la Nación, con toda esta historia, a partir del lunes lo pueden encontrar en la librería André y Andrea. Pues ahí lo tiene usted, ahí está la invitación. Muchas gracias. Para que adquiera este libro. Yo voy a una pausa comercial, no le cambie, regresamos con más noticias. Llega la Feria Nacional de Fresnillo 2023.
26 de agosto, Los Ángeles Azules. Amor, amor, amor. Fuerte, fuerte. 27 de agosto, Ángeles Negros, Los Freddys y Los Terrícolas. Si estoy llorando. 28 de agosto, Alemán. 29 de agosto, Mijares. No te pierdas de esta gran fiesta del 18 de agosto al 3 de septiembre. Feria Nacional de Fresnillo 2023. Sexto Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras. Del 30 de julio al 6 de agosto contaremos con la participación de 7 grupos internacionales, así como 6 grupos nacionales, grupos zacatecanos de la capital y 14 grupos de diferentes municipios. Zacatecas también es cultura, bienestar y progreso. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión IPTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo, promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. En Zacatecas, la seguridad es nuestra prioridad. Hemos diseñado la aplicación móvil para fortalecer tu seguridad y la de tu familia. Con la app podrás llamar directamente a los números de emergencia. Muy fácil mediante un botón deslizable. Con más vigilancia y tecnología, más seguridad en nuestra tierra. Paz, bienestar y progreso. Gobierno del Estado.